bueno. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Esta mañana yo quiero que por unos instantes nos planteemos la pregunta en qué se basa nuestra esperanza. O sea, ¿qué es lo que nos hace diferentes de otros grupos? ¿Qué es lo que nos permite el día de mañana levantarnos, ir a trabajar en un país que es muy complejo, muy complejo, donde hay un índice de criminalidad increíble, asesinatos por todos lados, y uno dice, ¿qué nos permite enfrentar este mundo de una forma diferente? ¿Por qué nosotros cristianos podemos sonreírle a la vida? Y podemos sonreírle incluso a los problemas, a las situaciones difíciles con las cuales tú te enfrentas a menudo. Aquí hay algunos que están pasando por crisis de salud, por crisis de economía, por crisis de familia. Pero ¿qué nos da a nosotros la esperanza? Y yo quiero recordarte que lo que nosotros creemos es un Cristo vivo, es en un Salvador que no se quedó en la tumba. Sí, la parte histórica de la crucifixión es importante entenderla, la parte espiritual de la crucifixión y cómo Él pagó por nuestros pecados. En unos instantes yo te voy a leer el Evangelio que está descrito aquí en 1 Corintios 15. Sí es importante, pero realmente todo lo que nosotros creemos se sustenta, se alimenta, se cimenta en el hecho real de la crucifixión y de la resurrección posteriormente. Es lo que dice Pablo aquí en el versículo 11. Y déjame leerte desde el versículo 11 en adelante y luego te explico dándote el contexto. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Fíjate, todo esto está basado en un hecho real. La crucifixión, el Evangelio que plantea la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pablo comienza diciendo, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que nosotros predicamos. Esta es la base de nuestra fe. Un hecho que, déjame utilizar el término aquí, es un hecho históricamente probado. Si tú vas al versículo 1 de este mismo capítulo, donde se nos da el desglose de lo que es el Evangelio, Pablo dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Un par de pensamientos aquí. El Evangelio, para que el Evangelio tenga poder, tú sabes, para que el Evangelio desate su poder, algunas cosas necesitan un catalizador para que el poder se desate. Por ejemplo, déjame darte una analogía. ¿Cuántos aquí se han tomado alguna vez un Alka-Seltzer sin agua? No, ni lo pensarías, ¿verdad? Te animo a que nunca lo hagas. La Alka-Seltzer necesita agua para liberar el poder. El Evangelio tiene poder, pero necesita de algunas cosas para que ese poder se libere en la vida de nosotros. Se necesita que recibamos el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 1. Dice, este es el Evangelio que ustedes recibieron. Y si tú recuerdas, yo te describí la semana pasada que recibir no habla solamente de abrirle la puerta, es más bien la idea de un matrimonio, de unirse de una manera permanente, de decir, yo quiero tener una relación de largo plazo con el Evangelio. Dice, describiendo a Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le abrieron el corazón, no dejaron que Él se uniera a ellos de forma permanente. Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio debes recibirlo. Y en el evangelio debes perseverar. Es la otra cosa que dice el versículo 1, dice, en el cual también perseveráis. Yo creo que todos aquí conocemos a personas que dicen creer en el evangelio y 5 minutos después, o 5 horas después, o 5 días después, o 5 semanas después, o 5 meses después, o 5 años después dicen no, yo no quiero nada con el evangelio. Eso coarta el poder. El poder del evangelio está en recibirlo y en permanecer en él, en perseverar. Lo dijo Juan en 1 Juan capítulo 2, dijo, salieron de nosotros, algunos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos acá no son de nosotros. Algunos acá eventualmente van a decir, yo no quiero nada que ver con el evangelio. De hecho, mira a la persona que está a la par y dime si tiene cara de ser de nosotros o no de ser de nosotros, ¿verdad? Uno dice, ¿qué lo va a decir? El tiempo. El tiempo muestra que algunos permanecen y algunos no permanecen. Es tu permanencia en la doctrina de Cristo. Lo dice el mismo Juan, 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, o sea, se descarría, pierde el rumbo y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa es la fe, fíjate. La fe verdadera es recibir el evangelio, es permanecer el evangelio y creerlo. Creerlo más que como un ejercicio mental. Es creerlo aferrándose a la verdad propuesta por el evangelio, como que de ahí dependiera tu misma vida. Dice el versículo 2 de 1 Corintios 15, dice, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Te lo he dicho en otras ocasiones, al estar estudiando 2 Corintios, cómo Pablo en el argumento final hace la pregunta a los de Corinto, ¿verdad? ¿Y ustedes creen o no creen? Él pregunta, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La fe es la clave. Y déjame decirte, por si nos visitas, porque de vez en cuando alguien me dice a mí, mire, Julio, pero yo no creo que solo sea de creer. Es que creer es demasiado fácil, pero no es cierto. Creer no es fácil. Creer es muy difícil. Creer es una de las cosas más difíciles que hay. Decir que uno cree es bien fácil. Eso sí, cualquiera lo puede decir. Pero creer verdaderamente es lo que impacta a Dios. Hebreos capítulo 11, no tienes que buscarlo, pero probablemente lo recuerdas. Te lo cito, dice que ninguno puede, ¿cómo dice el pasaje? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la cosa que agrada a Dios? No es nuestras obras, no es nuestro servicio, no es nuestra capacidad de memorizar. Lo que agrada a Dios, lo que impacta a Dios es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero no todos creen. Yo me atrevo a decir que creer es muy difícil. Entonces dice Pablo, este es el evangelio en el cual ustedes han creído, de verdad, en el cual perseveran. Este evangelio que ustedes han recibido abiertamente se describe allí en el versículo 3, dice, pero porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Ahora, pausa. Esto es lo que creo que la mayor parte de nosotros, especialmente quienes crecimos en un contexto católico, hemos recibido de una forma recurrente, cada Semana Santa. Hay un énfasis grande en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y eso es buenísimo. Es entender el sacrificio de Cristo. Y algunos aquí, cuando llegan a Semana Santa, los que son mayores se van a acordar cuando en este país solo habían 3 canales de televisión y no
580 como hay ahora en el cable, ¿verdad? Y en los 3 canales de televisión pasaban cada Semana Santa las mismas películas. ¿Tú te acuerdas, verdad? Espartaco, Ben-Hur, ahí estás diciendo todas las películas, ¿verdad? Y después de que uno las había visto 19 veces en los 3 canales, cada Semana Santa hay un momentito uno decía, ya no. Pero es bueno recordar que aunque las películas puedan sonar repetitivas, realmente eso sí sucedió. O sea, Cristo fue a la cruz. Y todo lo que algunas veces de una forma pobre es representada gráficamente. Pero Él fue molido por nuestras transgresiones, dice el libro de Isaías. Su barba le fue arrancada, lo flagelaron hasta el punto de volverlo una masa sanguinolienta de músculos. Fue colocada una corona de espinas, fue azotado, fue golpeado en la cara. Una espada, una lanza perforó el costado. Su corazón explotó en sangre y agua y Él literalmente en la cruz murió. Él murió completamente. Su pulso se fue a cero. Sus células cerebrales se pusieron planas, él dejó de respirar y murió y fue colocado en un sepulcro. Pero las buenas noticias del Evangelio no son esas. ¿Sabes que las buenas noticias del Evangelio no es que alguien murió? No es que alguien murió crucificado, no es la cruz, no es solo la cruz. Porque en el tiempo de Jesucristo, los romanos, ellos crucificaron 6 millones de personas. Entonces el Evangelio no era ir hablando de 6 millones de crucificados, era una historia demasiado repetida. Los primeros cristianos predicaban el Evangelio que incluía la crucifixión, por supuesto. Los 6 millones de crucificados podrían haber incluido ahí, pero solo uno resucitó, solo uno. La cosa increíble del Evangelio es la resurrección. Por eso, fíjate, dice, y que fue sepultado, este es el Evangelio, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice Pablo, y nosotros lo vimos, dice. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, Pablo dice, como un abortivo, me apareció a mí. Yo vi a Cristo resucitado, está diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Tú sabes que la base, el centro del mensaje cristiano desde el principio era la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Lo dice en las Escrituras, Hechos capítulo 4, dice que los apóstoles, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice en el libro de Hechos que Pablo llega a Atenas y llega a predicar a un grupo de personas que no son religiosos, de hecho son filósofos. Y dice allí en Atenas, en Hechos capítulo 17, dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, le oían estos pensadores y decían, no, ¿cómo va a ser posible? O sea, que una persona resucite. Pero esa era la base del mensaje. En el mismo libro de Hechos, ahí más adelante le dice a ellos, le dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. ¿Con qué? Con la resurrección, con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza? ¿Qué es lo que valida nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que tú y yo el día de hoy estemos aquí un domingo en la mañana, en vez de estar haciendo nuestras compras en algún otro lugar, o todavía acostado a estas horas, ¿verdad? Rascándote la panza en la playa? ¿Qué nos hace venir acá? ¿Y qué es lo que hace las cosas diferentes? Es que Cristo resucitó. Eso le da valor a todo. Dice Pablo, eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos, pero es controversial. Es un hecho controversial. La resurrección es controversial. Y por unos instantes, pongámonos en el papel de una persona
que no tiene el bagaje religioso que tú y yo tenemos, porque la mayor parte aquí, la mayor parte, quizás alguno no, pero la mayor parte ha crecido escuchando de la resurrección desde que estabas pequeño. Y quizás no eras cristiano, quizás te llevaban a una iglesia, pero tú has oído de la resurrección toda la vida. Entonces no te suena como algo realmente raro, pero la resurrección es un hecho complejo. Los que no entran en contacto con el cristianismo desde temprano les cuesta creerlo. Es más, dice Pablo, hay algunos aquí adentro que les cuesta creer. Eso es lo que dice el versículo 12, mira. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora no estamos hablando de un epicúreo, ¿verdad? De un filósofo, de un escéptico que le cuesta creer. Está diciendo, hay algunos cristianos que a la hora de pensar en esto de, ¿será que fue o no fue? Honestamente les cuesta creer. Y yo lo digo, no me sorprende que les cuesta creer. Porque si tú lo analizas, es inverosímil. Para la mente humana es inverosímil. Como dijo Martín Lutero, es una frase de Martín Lutero. El arte de dudar es fácil. Creer es difícil, pero dudar es bien fácil. Y si te pones a pensar, aún médicamente en lo que sucedió en la resurrección, imagínate, un cuerpo muerto de 3 días que se resucita a sí mismo. ¿Sabes cuál es la forma de nosotros que no somos médicos? Nosotros nos imaginamos algunas veces que lo que pasó ahí en la resurrección es que y perdón, voy a usar esto como una analogía, pero para que nos entendamos, que un aparato que se le había acabado la pila, le pusieron otra pila. Y entonces eso que ya no funcionaba, funcionó. O le apretaron algún botón de on-off, ¿verdad? Entonces lo pusieron en off y ya otra vez regresó. Pero un médico, alguien que entiende cuáles son los procesos químicos que hay dentro del cuerpo humano, jamás diría que hay un botón de on y un botón de off, ni que nos cambiaron la pila. Hay un señor que se llama Thomas Miller. Él escribió un libro que se llama Resucitó Cristo verdaderamente de los muertos. Y él explica la parte química, ¿verdad? Que a la mayor parte de nosotros se nos escapa. Dice que un cuerpo tiene 100 trillones de células, fíjate. Yo veo algunos aquí con 200 trillones, ¿verdad? Pero voy a decir que el cuerpo promedio tiene 100 trillones de células. Y cada célula ejecuta miles de reacciones químicas distintas. Cada célula de esos 100 trillones está en actividad constante mientras tú estás vivo. Por ejemplo, él dice, tomemos el corazón, no hablemos de todo el resto del cuerpo, tomemos el corazón y analicemos el corazón. Dice, considera el corazón tan solo un ejemplo. Tu corazón late en promedio 70 veces por minuto, 4.200 veces por hora, 100.800 veces al día y 36.288.000 veces al año. Si tú tienes 50 años o más, tu corazón ha de estar un poquito cansado, porque está latiendo constantemente. Para que eso ocurra, miles de procesos dentro de cada célula deben actuar de forma coordinada para garantizar que la sangre que entra en el lado derecho del corazón sea impulsada de manera efectiva a los pulmones, donde las células rojas de la sangre contenidas en ella descarguen el dióxido de carbono y recogen el oxígeno para que después se vuelvan al lado izquierdo del corazón, donde se impulsa a los tejidos del resto del cuerpo, haciendo que se pueda recibir el preciado oxígeno que necesitan para mantener sus muchas funciones. Todo esto ocurre al menos cada segundo, de una forma tan suave que ni siquiera somos conscientes de ello. O sea, ninguno aquí está pensando, ya entró la sangre, ya salió la sangre, ya entró la sangre, ya salió la sangre, ya entró. Ni los más sangrones no lo piensan así, ¿verdad? Ya entró la sangre, ya salió la sangre, ya entró la sangre. No, o sea, solo ocurre. Y él dice, en el momento en que morimos, todos esos procesos se paran. Entonces la resurrección es más que encender un botón para que se abran los ojos otra vez. La resurrección corporal implica que miles de procesos en miles de millones de células se deben reiniciar con la complejidad única y la coordinación que existía antes de la muerte. No es fácil. O sea, no es solo, wow, volvió a la vida.
Es que todo lo que pasa adentro es increíble, dice. Esto requeriría, dice este hombre, no solo una potencia increíble, sino también el conocimiento, un conocimiento inimaginable. Por eso, lo que valida, fíjate, lo que valida la fe de que nosotros tenemos, no es solo la muerte, no es solo la vida de Jesús, no es solo la muerte de Jesús, es la resurrección, porque se requiere de una fuerza, de un poder que está más allá de nuestra comprensión. Por eso es tan dudado. Por eso es necesario ser tan predicado y tan creído. En Hechos capítulo 26 es Pablo el que dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, ¿realmente creen ustedes que es capaz? Y uno tendría que decir, para la mente humana sí es increíble. Y el que no lo dice así es porque realmente no lo ha pensado. Es increíble que un cuerpo resucite, pero tenemos a un Dios que es increíble. Es increíble verdaderamente. Era la predicación. En Hechos capítulo 4 dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si tú crees, entonces tu vida es de una forma. Si no crees, y si esto no pasó, si la resurrección no pasó, toda nuestra fe es por gusto. Es el argumento de Pablo. Mira, Hechos capítulo 15, perdón, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 13 dice, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, inútil, inservible, es entonces nuestra predicación. Vana, vacía, inútil, inservible, es también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, todo esto que nosotros hablamos y pensamos, toda esta idea de que tienes que vivir en santidad, ¿para qué? ¿Para qué si Cristo no resucitó? Todo esto no es cierto. Porque lo que valida la veracidad de nuestra relación con Dios es que Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, ¿para qué vivir en santidad? O sea, ¿para qué ser fiel a tu pareja toda la vida si Cristo no resucitó? ¿Para qué criar a tus hijos en el temor de Dios si Dios no existe porque Cristo no resucitó? ¿Para qué estar tratando de hacer las cosas bien? ¿Para qué luchar contra tus pecados? ¿Para qué estar en ese esfuerzo constante de mejorarte si realmente todo esto no es cierto? Si todo esto no es cierto, cerremos la iglesia y vámonos a la casa y dediquémonos a otra cosa, invirtamos nuestra vida en algo que verdaderamente sea cierto. Si Cristo no resucitó, ese es el argumento de Pablo, está diciendo, ¿para qué todo esto? Dice, y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, dice el versículo 15, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mira. Lo que crees sí importa. Lo que crees sí importa. Si realmente crees la verdad, entonces todo esto que tenemos, este esfuerzo por vivir la vida cristiana y ser personas que honran a Dios y buscan su gloria y se niegan algunas situaciones en la vida porque estamos tratando de tener una relación con aquel que creemos que es lo máximo, entonces tiene sentido. Pero si esto no es cierto, cerremos la Biblia, cerremos la iglesia, cerremos el corazón, cerremos la vida y vamos a hacer otra cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es la base de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nada funciona. Dice Romanos 1:4 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué dice? Esa es la cosa que lo hace diferente. Es la resurrección de los muertos. La tumba está vacía. Eso hace que Cristo tenga el poder que dice que tiene. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, tú y yo no tenemos nuestros pecados, no hemos sido declarados justos de nuestros pecados si Cristo no resucitó. Porque esa es la base. Eso es lo que nos permite tener una esperanza viva. Primera de Pedro capítulo 1 dice, ahora es Pedro el que lo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque, mira,
Tú conoces cristianos que son sonrientes. ¿Conoces cristianos que son sonrientes? Es calidad chivo ver a un cristiano sonriente. O sea, que tienen esta cara, ¿verdad? Y pueden enfrentar lo que sea. Algunos de estos cristianos están pasando por situaciones realmente críticas, muy críticas, pero tienen una esperanza viva. Entonces pueden ver a la cara a los problemas y decir, hey, yo estoy tranquilo porque tengo a un Dios que puede. ¿De dónde viene esa capacidad? De que creen en un Cristo que tiene poder, que es verdadero, genuino, que derrotó la muerte y resucitó. Entonces puede con cualquier otra cosa. ¿Y conoces el otro tipo de cristianos? Que tienen una esperanza muerta. Y lo que tienen es una cara como que se acaban de comer una pacaya, ¿verdad? Amargada, turbia. La sonrisa en vez de ser así, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué les pasa a estos? Es que no tienen una esperanza viva. Y entonces todo es, oh cielos, qué horror. Oh cielos, qué horror, ¿verdad? Todo va a salir mal. Qué terrible. Miren, el trabajo, la vida, los hijos, el esposo, la esposa, el presidente, el país, el petróleo, o sea, todo. Siempre hay algo terrible, 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 terrible. El calor, el frío, el niño, la niña, o sea, sí, tú sabes lo que estoy diciendo. Alguno que es terrible, ¿verdad? Este año va a llover un montón, este año no va a llover, este año no van a haber mangos. Dios nos libre de eso. ¿Verdad? Si tienen todas estas cosas que dice, ¿qué cosa más terrible? Y que no tienen una esperanza viva. Es que tienen un Dios igual a ellos. ¿Sabes qué es lo tremendo? Y perdón que lo diga así. ¿Qué es lo tremendo de mi Dios? Y ojalá que sea el tuyo también. Mi Dios tiene control no solo sobre la vida, tiene control sobre la muerte. Y eso es lo que ningún ser humano puede hacer. Todo lo que está vivo no puede controlar la muerte. Todo, sin importar quién sea. Yo estaba haciendo una investigación sobre cuál es el ser vivo más longevo que ha existido. Y no me vas a decir Matusalén en la Biblia, 969 años. Estoy hablando de historia más reciente. ¿Cuál es el ser vivo más longevo? Y dicen que en el año 2006, en Islandia, en una investigación que estaban haciendo precisamente un grupo de científicos, encontraron una almeja que llamaron Ming. Llamaron Ming porque cuando hicieron el proceso de datación, ellos descubrieron que la almeja era del tiempo de la dinastía Ming en China, unos 400 años después. Pero en un proceso de datación posterior encontraron que era más vieja todavía, 100 años más. Entonces esa almeja, y es esa almeja literalmente, esa almeja nació en 1499. ¿Por qué murió en el 2006? Porque cuando hicieron el proceso de averiguar cuántos años tenía, la mataron. Y uno dice, qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaros. Mejor que me crean, que vean mi DUI, ¿verdad? Y nada más, que no vayan a tratar de datarme. Pero ese es el ser vivo más longevo, 507 años. Tremendo, 507 años, pero al final murió. O sea, alguien podría estar vivo por mucho tiempo, pero al final murió. Tú sabes que esa es una de las, perdón que use la palabra tan salvadoreña, pero esas clavazones del ser humano ahora. Google, yo te dije hace unos meses, te mostré un artículo donde Google está tratando de prolongar la vida. Se han metido, están invirtiendo millones y millones de dólares para encontrar cómo pueden prolongar la vida. Y ellos creen que el ser humano puede vivir 200 o 300 años. Y algunos más dramáticos, más drásticos, están diciendo que el ser humano debería tener la capacidad de trasladar su ser, su esencia, a un cuerpo mecánico para que pueda vivir eternamente. Y uno dice, qué locura esta, ¿verdad? La mera verdad es que nadie tiene control de la muerte. Si vives 500 años... o si eres una efemeróptera, de la palabra efímero, ¿verdad? También les dicen cachipollas. Esas viven entre 30 minutos y 24 horas. Son larvas, salen de la larva ya con las alitas y entonces se aparean y se reproducen y se mueren. Eso es todo. 24 horas duran las que más duran. Y dije, qué bárbaro, conozco algunos cachipollos, ¿verdad? Que como que vienen a la vida para nada. Eso es básicamente para nada. Pero o los unos o los otros
son como todos los seres humanos. No tienen control sobre la muerte. Mi Dios sí la tiene. Esa es toda la diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Qué nos garantiza nuestra fe? Que Jesús tiene control sobre la vida y Jesús tiene control sobre la muerte. Eso es el fundamento de nuestra fe. Déjame terminar el argumento de Pablo. Mira cómo lo dice, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ponte a pensar esto. O sea, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo. Si Cristo no resucitó, tú estás perdido. Estás totalmente perdido. Y dice, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Creo que cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha ido a depositar a alguien al cementerio, a alguien a quien ama. Que por cierto es una palabra interesante, cementerio. ¿Sabes que es una palabra acuñada por los primeros cristianos? Es la palabra griega koemeterion, de donde viene nuestro término cementerio, que quiere decir un hospedaje, un hostal. Porque los primeros cristianos pensaban que uno estaba poniendo a su ser querido a dormir y iba a salir de ahí. Esa es la creencia de nosotros. Tú llevaste a tu mamá, llevaste a tu papá, llevaste a tu esposo, a tu esposa y la llevaste al cementerio porque estás pensando, una vez que ella murió, estás pensando que te vas a volver a ver con ella. Y dice Pablo, pero si Cristo no resucitó, eso es mentira. Y entonces, pobrecitos de estas personas que murieron. Venga, 1 Tesalonicenses 4, deja un dedito ahí en 1 Corintios. 1 Tesalonicenses 4, y te veo un pasaje que lo has leído un montón de veces. Y lo has leído probablemente pensando principalmente en nuestro rapto, en el arrebatamiento. Pero mira cómo lo dice, tampoco, estoy en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, estos que han muerto en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es algo calidad del entierro de un cristiano. Vas a un entierro y hay esperanza. Hay esperanza que te vas a volver a ver con Él. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, las dos cosas, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, yo te cuento algo mío aquí. Te voy a contar dos cosas mías esta mañana, perdón lo personal. Pero una de las cosas que a mí me gusta hacer, no sé si me gusta, que es algo que me deleita, pero me gusta hacer cuando tengo la oportunidad, es ir a los cementerios cuando he estado para ir a enterrar a alguien o acompañar a alguien en un entierro. Me gusta ir a caminar por las tumbas y ver las fechas. A mí me impactan las fechas, porque uno ve ahí, ¿verdad? Fulano de tal murió, nació, y está la fecha de nacimiento, ¿verdad? 15 de agosto de 1904. Murió el 16 de septiembre de 1985. Y uno dice, qué tremendo, ¿verdad? 81 años. Pero de repente te encuentras con alguien que dice, fulano de tal, nació el 3 de marzo de 1999, murió el 4 de marzo de 1999. O sea, un día. Y el drama que hay ahí, a mí me pone a pensar qué tremendo las historias que hay detrás de cada lápida. Es tremendo. Pero dice, una de las cosas que me gusta a mí hacer es pensar en este pasaje. ¿Cómo se irá a ver el cementerio el día de la resurrección? Y no me refiero al 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Me refiero a cómo irá a ser el día que Jesucristo regrese. ¿Cómo se irá a ver eso? O sea, esa es la base de lo que nosotros creemos. O sea, yo voy a depositar a alguien quien amo porque sé que Él va a salir de ahí. Y esto me anima. Y puedo ver a la muerte cara a cara y decir, nos vamos a volver a ver. Si nos estamos separando, pero nos vamos a volver a ver. Si Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, esa es solamente una forma de darnos terapia y de sentirnos bien. Eso es lo que dice Pablo. Dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos o animaos o dense esperanza los unos a los otros con estas palabras. Si Cristo resucitó, qué bueno, porque vamos a volver a ver a quienes amamos. Vas a volver a ver a tu mamá y a tu papá y a tu hermano que murió en el Señor y a tu hijo que murió en el Señor. Pero si Cristo no resucitó, eso no es cierto. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿resucitó Cristo o no resucitó Cristo? Es más que el domingo de resurrección. Es la base de todo lo que, es el fundamento de todo lo que creemos. Es más, dice Pablo en 1 Corintios 15, eso determina quiénes somos. Porque dice en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué dice? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Otra forma de decirlo es pobrecitos. Pobrecitos. Te cuento algo mío, perdón, te cuento algo mío. Unos años después de salir del colegio, allá en el Antiguo Testamento, era hace muchos años, yo estudié en el Liceo Salvadoreño. Y unos años después de salir del colegio, andábamos evangelizando en el inframen. He compartido esto hace algunos años acá, pero fuimos al inframen a evangelizar. Nos habían abierto la puerta para llegar y compartir el Señor. Entonces nos habían permitido tener una especie como de célula de crecimiento para jóvenes que profesaban creer en Jesús y nos dejaban llegar y evangelizar, entregar folletos, películas y todo lo demás. Entonces un día estábamos evangelizando ahí y me encuentro con un profesor, con uno que había sido mi profesor en el colegio. Y entonces me dice, yo me le acerqué, le entregué un folleto, ¿verdad? Vio el folleto, me dice, Contreras, ¿qué anda haciendo, mis? Le digo, yo ando evangelizando, ando ahí compartiendo del Señor y de Cristo. Y me dice, Contreras, yo me acuerdo que usted era de los más inteligentes del grado, ¿y qué le pasó, me dijo? ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a esto? Yo no sabía si darle las gracias por recordarse a mí que yo era inteligente o darle un puñetazo en la nariz por lo que me estaba diciendo. ¿Cómo llegó a esto? O sea, básicamente me estaba diciendo, pobrecito usted. Y muy sarcásticamente, inmediatamente me agarró un reloj que andaba yo puesto y me dijo, qué bonito su reloj. Le ha de haber costado bien caro, ¿verdad, Mario? Implicando que yo andaba evangelizando porque había un beneficio económico para mí. Y yo pensé, qué tremendo. Pero eso es lo que la gente debería pensar si esto no es cierto. Pobrecitos de nosotros. Si Cristo no resucitó, pobrecitos de nosotros. Porque todas esas ideas que tenemos no son ciertas si Cristo no resucitó. Pero eso es el fundamento de todo. Si Él no se hubiese validado a sí mismo por la resurrección, todo esto es una mentira. Y entonces la gente podría decir, mira, ¿por qué estás haciendo eso? Vos deberías aprovechar, si una compañera te está diciendo que quiere tener una relación contigo, aunque estés casado, deberías aprovechar. No, es que yo soy cristiano. Pero pobrecito tú, hombre, te está privando de un placer carnal que podrías tomarlo. Pobrecito tú porque estás creyendo algo que no es cierto. Si Cristo no resucitó. Ese es el argumento de Pablo. Si Cristo no resucitó, nosotros y todas nuestras creencias nos hacen ser los más dignos de conmiseración. Toda nuestra búsqueda de la pureza no tiene ningún sentido. Juan lo dice en 1 Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Queremos vivir una vida para Él porque esto es verdad. Entonces, ¿cómo concluye Pablo el argumento? Versículo 20. Él dice, mas ahora, más sin tilde. Clase de ortografía, ¿verdad? De gramática. Más sin tilde quiere decir pero, o sin embargo, contrario a lo que se está planteando. Ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo sí resucitó. Llegan las
llegan las mujeres a la tumba y dice que ven a los ángeles y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ya resucitó. Dice en Mateo capítulo 28, precisamente ahí mismo en la tumba le dice a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. La tumba está vacía. Tenemos un Cristo que ha resucitado. El día de mañana tú puedes regresar a tu lugar de trabajo, donde van a haber los mismos problemas que estaban antes de salir de vacación. Y gracias a Dios porque tienes un lugar de trabajo. Y puedes ir con la esperanza viva de que hay una respuesta para los problemas que estás teniendo ahí. Tú puedes llegar mañana a tu tratamiento de quimioterapia o a tu diálisis sabiendo que tienes una esperanza viva de un Cristo que es capaz de enfrentar lo que sea. Porque si Él derrotó la muerte, puede con el problema que sea. Tú puedes regresar a una situación terrible en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde dices esto no funciona, y confiar en un Cristo que tiene el poder, porque Él resucitó. Él resucitó, mi hermano. Y mira, si Él pudo volver a reactivar miles de millones de procesos químicos en cientos de trillones de células, créeme que lo que quieras hacer en tu vida, lo que tú necesitas que haga en tu vida, no es nada. No es nada. Él resucitó. Esa es la base de nuestra creencia. Y yo te pregunto si lo crees. Porque a veces decimos, sí, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos, y lo hemos orado, lo hemos dicho, pero no lo hemos internalizado. Y Pablo dice, Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Jesucristo resucitó. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.